Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en este día. Gracias por tu bondad, por tu inmensa misericordia y por tu gran cuidado para con nosotros. Te agradecemos el que podamos estar delante de ti, Señor, honrándote, bendiciéndote con nuestra vida, Señor, y prestos este día, santo día tuyo, a glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos. Gracias por permitirles estar acá, Señor, delante de ti, juntos en un mismo espíritu, no juntos como personas físicamente, pero sí en unanimidad, Señor, con el propósito, Dios, de poder dar gloria a tu nombre, encomendar a ti nuestra vida, y especialmente pues previo al hecho de que hoy tenemos culto de adoración pública. Así que te agradecemos el que podamos estar aquí entonces delante de tu presencia. Gracias por tu santificación, por tu pureza y por limpiar siempre nuestra vida delante de ti, Señor. Por tu Espíritu, por tu palabra y por la sangre de Cristo. Que este día, Señor, al acercarnos delante de tu presencia, tanto en nuestra intimidad como en nuestras congregaciones, Señor, podamos, oh Dios, podamos hacerlo en toda santificación, en toda reverencia, en toda pureza delante de ti, Señor. Te agradecemos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Octubre 27, recibido por Jesús. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Marcos 10, 14 al 16. En el siglo XXI, cuando pensamos en los niños, tendemos a centrarnos en sus cualidades subjetivas. Son lindos y tiernos. Y a veces pensamos erróneamente que son perfectos y el centro del universo. Tales puntos de vista contemporáneos de los niños en realidad obstaculizan nuestra capacidad de comprender lo que Jesús quiso decir cuando dijo: dejen que los niños vengan a mí. Son las características objetivas de los niños las que están verdaderamente en el corazón de la ilustración de Jesús. Los niños no votan, no tienen licencia de conducir, los adultos a menudo no les piden que tomen decisiones con respecto a eventos significativos en sus propias vidas o en las vidas de sus familias. En su infancia dependen completamente de otra persona. Dicho sin rodeos, los niños son pequeños e indefensos, sin mucho reclamo o mérito externo aparente. ¿No es una maravilla, entonces, que los niños sean tan calurosamente recibidos por Jesús? Si bien es ciertamente maravilloso, no debería sorprendernos cuando consideramos con qué frecuencia Dios usa a los mansos y humildes de maneras poderosas. No podemos esperar entrar en el cielo por nuestro propio mérito o autoestima. En cambio, el reino de Dios pertenece a personas necesitadas, solitarias e indefensas que no tienen ningún reclamo o mérito por sí mismas, personas como niños. A medida que aceptamos lo que significa ser como un niño, comenzamos a ver que nuestra entrada en el reino solo puede venir después de que hayamos aceptado nuestro propio estado indefenso y dependiente. Venimos a Cristo no con las manos llenas de nuestras propias habilidades o logros, sino con las manos vacías, listas para recibir. Y sorprendentemente, el Evangelio nos dice que debemos mirar a Dios mismo, quien se hizo carne como un bebé indefenso. Es apropiado entonces que la entrada en su reino sea disfrutada por aquellos que siguen su humilde ejemplo. El recibimiento de Jesús a los niños en estos versículos aplana nuestro orgullo y nos recoge en nuestra debilidad, Tal vez consideres que tu trabajo sea encomiable o que tu posición es digna de mención
y te encuentras deseando ser un benefactor y no un beneficiario. O tal vez sabes que los demás piensan muy poco de ti o piensas poco de ti mismo y te sorprendes de que Dios quiera darte cualquier cosa y mucho menos estar buscando pasar la eternidad contigo. No importa cuál sea tu carácter o tus circunstancias, ven a Jesús cada día con confianza infantil, consciente de tu debilidad e impotencia. Este y solo este es el camino hacia su reino y el camino para disfrutar de la bendición de la cercanía a Él. Lucas 11, versos 1 al 13 para reforzar. Bien. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos la, la meditación del día de hoy. La versión de la Biblia de las Américas, incluso creo que la Jerusalén, creo que le dan una acertada, y creo que es la mejor traducción que le hacen al texto, porque no es que ese sea el punto de vista, sino que así es como el texto desde el griego se traduce. Mm, y como nosotros hemos crecido con versiones como la Reina Valera y como algunas también, también algunas católicas lo traducen de esa manera, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, al traducirlo de esa manera, da a entender que es de los niños el reino de los cielos. Y yo crecí de esa manera y uno creía obviamente pues todos los niños, independientemente de lo que hagan, lo que crean, lo que sean, pues se van a salvar. Y yo recuerdo que en mi etapa, para mí era como que los niños eran como que hasta los 10 los 11 y pues uno mira pues un pelado de 12 años y uno dice, el niño, ¿sí? El niño. Sin embargo, y eso es un debate, ¿no? Es un eterno debate de, de a partir de cuándo, ¿no? Los niños de cuántos años, ah, hasta cuántos años pueden entrar al cielo sin necesidad de Cristo, sino solamente por ser niños. Y entonces uno escuchaba, ¿no? Que los 7, que los 8, que los 9, que los 10. Pero yo recuerdo que, que un niño como de 7 años, una indefensa criatura de 7 años apuñaló a un hermano mío. En ese momento tenía como 20 y pico. Y parte de mis amistades, y yo a los dos, cuando estaba en segundo, yo les he dicho, cuando estaba en segundo de primaria, a esa edad tenía 6 años, 7 años recién cumplidos. Era ya la vulgaridad, mm, la mentira y la laxivia pasaba por acá, pero la razón por la cual ya pasaba por mi mente es porque niños que también estudiaban conmigo me enseñaron todo ese tipo de cosas. Ahora, la mentira en mí estaba desde mucho antes que yo tenga uso de razón, como a partir de los 5 años. Yo ya mentía, yo ya robaba las monedas a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, o sea, todo eso ya habitaba en mí. Yo tenía 6 años. A los 7, a esa edad ya yo conocí algunas vulgaridades y las mencionaba por los muchachos de afuera. Nunca las mencioné delante de mi familia, porque mi familia nunca mencionó vulgaridades, aunque yo sabía que decía malas palabras, pero nunca las aprendí dentro de casa, las aprendí en la calle. Y cuando llego a la escuela, eso fue el disparo. Y ya en la escuela mi hermano tenía revistas pornográficas, entonces ya muchas imágenes de todo ese tipo de cosas ya pasaban por mi mente. Eso quiere decir que yo era un niño de 6 años con mucho pecado. Y yo vivía en un sector, siempre nos criamos en un sector, por parte de papá, en un barrio de afrodescendientes, pues para no decir otra palabra que de pronto va a ofender, pero en un barrio fuerte. Y los niños desde pequeños, desde los 5 años, usted los veía por ahí ya queriendo acabar, no dicho, queriendo acabar y queriendo matar y comer del muerto, como se dice. Por parte de mamá crecimos en la galería. Fue fuerte, o sea, había niñas a los 11 años ya en embarazo,
niños a los 6 ya participantes de la drogadicción. Entonces, y todo esto bastante fuerte. O sea, entonces uno decía, ah, cuando uno llega, cuando uno llega y se encuentra con personas que de pronto han vivido su buena vida en el estrato, no sé, 2 3 o la alta alcurnia, y hablan de sus niños, sus bien educaditos, como que no, este mundo donde uno se crió no lo conocen, entonces fácilmente ellos pueden decir, no, pero es que los niños a los 7 ellos todavía no conocen, apenas están en su cunita, apenas tanto dice, pero hay otro mundo fuerte. Entonces, ese debate, dependiendo desde qué punto de vista lo veas, va a llegar a un punto. Si están desde la parte de allá, la alta sociedad, entonces empiezan a tener sus edades, ¿no? A partir de tanto. Si estás desde la parte de acá, desde lo bajo, desde la parte difícil, desde la delincuencia, usted dice, bueno, hasta qué años un niño no tiene uso de razón para su tema de maldad, porque uno ve un niño yo recuerdo que habían dos niños que a uno le decía, eran un par de hermanitos. Yo creo que el uno tenía como 5, el otro 7. Ellos andaban porque era de la mala vida y a uno le decían ratón, el otro pollo. Pollo era porque era bonito y ratón era porque tenía una carita de, mejor dicho. Pero eran como se dice acá, unas calillas impresionantes, ladrones y ambos, el niño de 5 y de 7, que uno decía, estos pelos que van a hacer, mostraban sus navajitas chiquiticas y con esas robaban. Entonces me dice, ve qué cosa tan impresionante todo eso. Entonces, el debate uno ve que se forma dependiendo, si desde qué sector de la sociedad, desde qué estrato cristiano se forma el debate, ¿sí? Si es de tal estrato, ahí van a formar su, su edad de salvación para los niños sin Cristo, ¿sí? O sea, que no necesitan a Cristo, supuestamente ellos. Y acá, pues uno dice, no, pues estos chinos ya desde los 4 años están vueltos nada, entonces yo creo que sería desde los 3 o sería desde los 2 o sería desde los 1, bueno, en fin. Pero por eso le digo que me gusta mucho que en este caso la Biblia de las Américas nos da una excelente traducción, acertada, porque note que no dice, dejar que los niños vengan a mí no se lo impides porque los tales se acercan a los cielos. Él dice, porque de los que son como estos. Literalmente diría, porque de los que son como los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, de los que se hacen como ellos, de los que son semejantes a ellos, es el reino de los cielos. Y Cristo obviamente está utilizando en este caso al niño como una analogía en particular, lo está utilizando como una analogía. Entonces, el punto es que son las características objetivas de los niños las que están verdaderamente en el corazón de la ilustración de Jesús. Yo empecé a entender mucho el tema de la confianza y la fe de un niño, empecé a entenderlo mejor cuando tuve mayor relación con un niño, o en este caso una niña, que la veía muy dependiente de mí y era mi hija. O sea, yo recuerdo, o sea, y es muy interesante, era muy especial porque cada vez que ella hacía algo loco, donde mostraba su fe ciega a su padre, yo recordaba esos textos. Una de esas tantas cosas que estaba en la piscina y yo le dije, simplemente le dije, tírese que yo, o sea, yo le iba a decir, tírese que yo la cojo, ella ya iba para encima, que la agarré prácticamente así como entre el agua, ya yéndose para el agua y agarrarla así, porque yo decía, o sea, ¿cómo confías tan ciegamente? O sea, ¿cómo es tan loca de depender de esa manera de mi palabra? O sea, simplemente yo les tiro la mano y digo, tírese que, uff, mi hijo ya iba a parar. Entonces, eso me llevaba a recordar. O sea, todo eso cuando yo le enseñé a manejar bicicleta, mmm, cómo,
como yo recuerdo en alguna ocasión, ella manejaba bicicleta porque ella asumía que yo la tenía, ¿sí? La tenía en una parte de la bicicleta. Entonces, vamos, corre, corre. Yo recuerdo que en una de esas, ah, mm, y yo le dije, yo no le dije nada y ella estaba manejando sola, ¿sí? Y entonces yo le dije, Ana, mira, estás manejando sin que ella te tenga. Y ella miró así, dijo, ¿qué? Y se fue yendo hacia, como que no, yo dependo de ustedes. Entonces se dio cuenta que no la tenía y automáticamente su cuerpo dijo, no puede sola. Y se fue. Y tuve que agarrarla. Entonces, y todas esas cosas que me dan entre risa, siempre, hermano, siempre me conectaban con esos textos acerca de la confianza y la fe que el Señor demandaba a sus discípulos y que debiese ser como un niño, porque eso es lo que el Señor tiene en mente. Son las características objetivas de los niños las que están verdaderamente en el corazón de la ilustración, no su edad, sino la dependencia, la actitud que ellos tienen en particular. Los niños no votan, no tienen licencia de conducir, los niños a menudo no se les pide que tomen decisiones con respecto a eventos significativos en sus propias vidas o en la vida de las familias. En su infancia dependen completamente de otra persona, incluso en la forma de pelear. Yo tenía mi mejor amigo, bueno, en su momento fue mi mejor amigo hasta cierta edad, pero peleábamos y ni mi mamá y ni la mamá de ella nos colocaban atención. O sea, sí, a veces lo único que decían, bueno, vamos a agarrar así, y ya, vayan para el cuarto. Pero no nos decían nada y mi mamá en su momento, pues ya ese tipo perdieron comunicación, pero eran muy amigas. Y las peleas de nosotros no las ponen a reñir porque ella se entendía muy bien cuál era el actor de nosotros. Él se llama, todavía se llama Eugenio. ¿Y por qué? Porque ella nos contaba, y hay cosas que a veces no recuerdo, decía que después que estábamos peleando, decía como a los minutos, si no era él, era yo. David, jugamos como con los muñequitos. O yo, genio, jugamos otra vez. Y ya, después de haber peleado por algún muñeco que no me quiso prestar o que yo no le quise prestar o algún carrito, después estábamos otra vez buscándonos sin pedirnos perdón, sino simplemente asumiendo que ya había pasado el conflicto y había que volverlo a arreglar. ¿Y cómo lo arreglamos? Volviendo a jugar, después de haber peleado. O sea, no había un problema, no había esa circunstancia de que no, mira lo que pasó, que sé que lo otro, y entonces cómo vamos a arreglar. No, simplemente ya no pasó nada y seguíamos. Entonces, y eso es lo que el Señor quiere resaltar en cuanto a la vida o la actitud de los niños. Es uh, en su infancia dependen completamente de otras personas. Dicho sin rodeos, los niños son pequeños e indefensos, sin mucho reclamo o mérito externo aparente. Alguna ocasión hablaba con una joven, le decía, la maternidad es una muestra de la gracia de Dios. ¿Qué hizo el bebé? Para que incluso tú desde el vientre lo amaras y lo añoraras tanto. ¿Qué hizo el bebé para que saliera y ese que te causó tanto problema incluso en tu maternidad, en el vientre, que hasta preeclampsia le produjo, hasta un poco de cosas, cambios hormonales, luego saliera y te lo entregan en la mano, en los brazos, y lo amaras de una manera impresionante? ¿Qué hace ese bebé que llora por las noches, no te deja dormir, no sabes ni qué es lo que quiere, pero no eres capaz de regalarlo, no eres capaz de hacerle daño, de incluso cuando lo ves dormido, decir, caramba, ¿cómo puedo amar a alguien que no me deja ni dormir, ni me da esa paz? ¿Ve? Y muestran esa, eh, esa gracia, ¿verdad? Y ese amor incondicional. Y entonces cuando uno empieza a ver todo eso, se da cuenta de cómo la gracia de Dios está implicada en el acto del Señor adoptarnos, en el acto del Señor
exigir obviamente un comportamiento de nuestra parte. Pablo, por eso cuando Pablo que entiende esto, él dice, sean como niños en la malicia, pero no en la forma de pensar. ¿Sí? Sean como niños es de esa manera, es en la forma, en la malicia, pero no en el tomar decisiones. O sea, Pablo dice, manténganse ahí. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra del Señor. Entonces note cómo se mantiene la actitud del niño, se mantiene la analogía del niño, pero en cuanto a esa dependencia. Lamentablemente los niños que yo les menciono que con los que me crié, ¿por qué se quedaron así? O sea, eran padres que eso no les importaba. 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, usted ve a niños por ahí andando o los padres también era porque eran ladrones o porque mujeres de la mala vida. Entonces, bueno, ya así mismo van creciendo, así mismo van formándose. Es decir, no había una paternidad que estuviera ahí, que estuviese ahí presente, que estuviese presente eh, para estar siempre cuidando a sus hijos y dándole a entender a sus hijos que ellos dependían totalmente de ellos. Bueno, cuando el hijo no ve dónde está, de quién tanto depende o debiese depender, pues simplemente va buscando patrones ejemplares a seguir. Y lamentablemente pues ahí es donde viene la mala crianza, ¿no? Y obviamente una mala formación. Y no vemos en un niño lo que debiésemos o lo que la Biblia dice que debiésemos ver, una dependencia paternal, ¿sí? Para que de esa manera pudiésemos estar viendo unos padres protectores mostrando amor a su hijo y su hijo agradecido por eso, dependiendo totalmente de ellos. Entonces todo eso se distorsiona, ¿no? Lamentablemente el pecado causa eso. Entonces, como dice acá, no es una maravilla entonces que los niños sean tan calurosamente recibidos por Jesús. Si bien es ciertamente maravilloso, no debería sorprendernos cuando consideramos con qué frecuencia Dios usa a los mansos y humildes de manera poderosa. Mire, sí, ayúdeme ahí con un texto, ayúdeme porque quiero que ustedes lo lean. Dos textos, Isaías 57:15, un hermano o hermana, y Salmo 51:17. Isaías 57:15 y Salmo 51:17. Y alguien por ahí que busque Mateo 5:3, que en algún momento lo vamos a leer. Isaías 57:15, Chechi, ¿qué dice? Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Así es. Note, este texto es muy, ya te doy lugar, hermano Amparo, muy especial porque cuando uno habla de los atributos de Dios, es uno de los textos que yo utilizo para hablar de cómo coordina la trascendencia con la inmanencia de Dios. Y no te dice el alto y sublime. O sea, eso es la trascendencia de Dios. Dios está por encima de todo. Dios es inmenso, pero a la vez habita dice ahí, con el contrito. En el texto de la Reina Valera dice con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Con el quebrantado y humilde de espíritu, habita con él. Es decir, y cuando habla de con el quebrantado y humilde, es haciendo referencia con aquel que entiende que no es digno de Dios, que está al servicio del gran Dios. Dios habita con él. Y por eso la Biblia siempre está hablando en contra de la soberbia, ¿no? Dios rechaza la soberbia, Dios repele, no, cualquier persona que se crea mucho y que quiera venirse con ínfolas de grandeza y creyendo pues que todo lo que tienes por mérito, Dios dice, lo rechaza, porque Dios quiere personas totalmente dependientes de Él, no personas que creen que pueden valerse por sí mismos. Que le dijo Cristo a los fariseos,
Yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, pero no porque ellos fueran justos, sino porque ellos se creían justos. Y el problema es pues que al final no iban a recibir la bendición de Cristo. Y Cristo dijo, así como el médico no vine para los sanos, yo no vengo para los justos. Pero eso era algo sarcástico, ¿no? Es como si Cristo les dijera, bueno, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, yo vine a llamar a pecadores. Es decir, gente que se sabe como tal, que se entiende como tal. Y eso es lo que Cristo quiere resaltar y es la idea de un niño, obviamente, pues cuando no ha sido demasiado trastornado por el pecado o desamparado de sus padres. ¿Sí? Cuando uno habla de un hogar, cuando uno habla de los hijos, uno no está hablando de los hijos con padres separados. Eso ya es disfuncionalidad y eso ya es producto del pecado. Cuando la Biblia habla de los hijos que viven con sus padres y padres genuinos. Y no, obviamente, no me malinterpreten, no estoy desprestigiando de pronto un hogar que esté establecido por um, con hijos de otro matrimonio, ¿sí? Sino que la realidad es que el pecado es el que lamentablemente produce que un hijo no pueda crecer con quienes son sus padres originales, si se puede decir así, ¿no? Reales, es decir, eso no debiese suceder. Y ya esa disfuncionalidad pues va a traer conflictos. O sea, siempre un hogar disfuncional va a tener conflictos por causa de ser disfuncional y los conflictos se van a ver y reflejar en los hijos que añoran sus padres reales juntos, pero el pecado de sus padres no deja que sus padres estén juntos y eso va a traer conflicto. Entonces, pero cuando la Biblia habla de esto, de hijos dependientes de padres, habla de lo que el hogar debiese ser originalmente, un hijo con sus padres, que no están separados, que están unidos en santo matrimonio, pero en fin, pues lamentablemente el pecado brinda a todos y por eso a veces uno dice, pero la Biblia, yo veo a mi hijo y no veo esto que la Biblia refleja. Bueno, entonces también implica y qué roles está teniendo los padres. Cuando la mamá o cuando los papás no están pendientes de la educación espiritual de sus hijos, pues no vamos a ver los hijos que la Biblia dice que debiesen reflejar eh, no vemos los hijos que la Biblia dice que debiesen reflejar, que debiesen darnos, ¿no? Entonces, pero es por si no es la disfuncionalidad, es por el abandono espiritual de parte de los padres en cuanto a la guía espiritual, también de parte de la madre, bueno, cuando hay un conflicto interno de insumisión y sujeción, todo eso cuando se rompe el molde matrimonial, pues obviamente no vamos a tener estos patrones que la Biblia nos ofrece, ¿no? Y vamos a tener consecuencias pecaminosas. Pero es lo que la Biblia nos muestra y es lo que leímos en Isaías 57:15 que debe reflejar o que se marca en la vida de un niño. ¿Qué dice Salmo 51:17, hermana Amparo? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es. Y note que desde el antiguo pacto, desde que los sacrificios estaban establecidos, ya se entendía muy bien que el sacrificio como tal no es lo que prima, no es lo que prima el sacrificio. Es decir, Dios no quería sacrificios por sacrificios. Dios no quería simplemente que mataran animales. Yo me deleito que ver matando animales. Listo, ok, chévere, ya, estoy contento, ¿no? Que es la idea que tenían los paganos acerca de sus dioses. Eso simplemente póngalo a ver sangre y la que él está contento. No, eso no es lo que quería en este caso Dios. Y por eso el salmista, aún estando bajo el antiguo pacto, que dice, tú no quieres sacrificio que yo lo daría, tú no quieres holocausto, porque tus sacrificios, es como si dijera, tus sacrificios inician, los sacrificios que tú demandas inician
desde un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado al cual tú no desprecies. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo, no sacrifiquen. Dios no necesita que sacrifiquemos. Es decir, el sacerdote no es necesario sacrificar. No, en el antiguo pacto los sacrificios eran necesarios, los holocaustos eran necesarios. El salmista no está diciendo que no se hagan sacrificios. Lo que está queriendo decir es que el sacrificio a Dios inicia. Ahora, estoy hablando desde el antiguo pacto, ¿no? Inicia. Ahora, cuando hablamos desde acá, desde el nuevo pacto, lo que diríamos es que una verdadera adoración inicia, no desde que yo canto, o desde que me congrego, de que cierro los ojos, de que tomo apuntes, no, una verdadera adoración inicia desde un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. De nada serviría. Y no le estoy diciendo porque, tienes razón, pastor, yo hoy no me siento con un espíritu quebrantado, no voy a ir a la iglesia. No, arrepiente porque pues usted no estaría evitando pecar, usted estaría añadiendo pecado a su pecado. O sea, si usted dice, no, hoy no me siento con actitud de adorador, entonces no voy a la iglesia, bueno, pues a ese pecado de no querer adorar al Señor, pues le añade otro pecado, desobedecer al Señor. Entonces, no crea que porque, no, es que sí tiene razón, yo no me siento así, entonces, pues no voy para no pecar. De ahí, eso está mostrando el corazón rebelde y soberbio, ¿no? Si yo digo, bueno, sí tiene razón, no me siento con actitud sincera para adorar, entonces lo que voy a hacer es postrarme y pedirle al Señor que me ayude para que yo pueda tener un corazón contrito, humillado, un espíritu quebrantado y un corazón contrito, humillado delante del Señor. Y esa es la idea, mis hermanos, que se quiere plantear acá. No podemos esperar entrar al cielo por nuestro mérito, o propio mérito o autoestima. En cambio, el reino de Dios pertenece a personas necesitadas, solitarias e indefensas, que no tienen ningún reclamo o mérito por sí mismos, personas como niños. Ahora, note lo que dice, porque los que son como los tales, o los que son como esos, como dice la Biblia de las Américas, es el reino de Dios. ¿Quién tiene Mateo 5:13? Que lo pueda leer. 5:3, perdón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. A los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es uno que no ora, que no hace nada, que no lee, que no lee. Entonces tenemos que el reino de los cielos es de los niños, pero no sabemos hasta cuánto edad es un niño, si hasta los 15, hasta los 21, hasta los 13, hasta los 10, no se sabe. Y entonces de los pobres, o sea que los pobres en espíritu, ¿y qué es un pobre en espíritu? No, un pobre en espíritu es uno que vive aburrido, triste, o qué será, porque entonces si literalizamos esas cosas y no entendemos cuál es la analogía detrás de todo este tipo de cosas, pues vamos a llegar a conclusiones incorrectas, ¿sí? ¿Qué es un pobre? Lo hemos mencionado en alguna ocasión. Una persona incapacitada para obtener algún medio por sí mismo. Una persona pobre no es una persona que vive en casa arrendada y no tiene casa propia. Una persona pobre es una persona que anda en bicicleta y no en automóvil. No. Una persona pobre es una persona que no estrena cada 8 días. No. Una persona pobre es una persona que le toca comprarse zapatillas no marca originales, sino réplicas. Tampoco. Una persona pobre es una persona que no tiene la capacidad de ni siquiera comprarse un chicle y que si viste es porque le han regalado, si comes porque le han regalado, si duerme en algún lugar es porque consiguió, le regalaron, o si no, duerme en un parque, en un andén. Una persona pobre es una persona incapacitada para obtener algún beneficio terrenal, físico, por sí mismo. Por lo tanto, cuando se aplica a la vida, a la vida cristiana, a la vida espiritual, una persona pobre es una persona incapacitada para obtener por sí mismo algún beneficio de Dios. En otras palabras, depende de la misericordia y la gracia divina. Y por eso nosotros que somos pobres en espíritu, y por eso que dice, de los pobres es el reino de los cielos. También dijo lo mismo de los niños. Pero es que no se está refiriendo a niños literalmente, sino que está diciendo a los que se hagan como los tales. Es decir, a los que se vuelvan así como un niño, dependiente, indefenso, incapaz de, humilde. Todo eso
todo eso, entonces de ellos es el reino de los cielos. Las mismas ideas que encontramos en un niño, y pudiésemos decir que ver la actitud de independiente, de incapacitado, de todo eso, creo que lo vemos en un niño de 6 años, no sé, ya estamos viendo incluso una capacidad de más dependiente en un niño de 3, o sea, es donde vemos, creo que todavía vemos una dependencia. A esa edad mi hija ya caminaba, pero ella quería vivir cargada, pues por ese servidor que la mantuvo cargada mucho tiempo, pero también un momento decía quiero correr, pero siempre, o sea, siempre estamos viendo esa dependencia, lo mismo del pobre. Entonces note cómo las dos analogías nos muestran que los que son niños, los que se hacen como niños y los que son pobres, de ellos es el reino de los cielos. Pero está mostrando, ¿qué es lo que está mostrando? La analogía, ¿qué es lo que se nos resalta ahí? Incapacidad, dependencia, sin méritos, ¿sí? Y por eso, como dice más adelante el escritor, ¿no? Algunos pueden llegar a creer que prefieren ser benefactores a beneficiarios. Y hay gente que quiere eso. Entonces, a medida que aceptamos lo que significa ser como un niño, o en ese caso como un pobre, como acabo de leer el texto, comenzamos a ver que nuestra entrada en el reino de los cielos solo puede venir después de que hayamos aceptado nuestro propio estado indefenso y totalmente dependiente. Venimos a Cristo no con las manos llenas de nuestras propias habilidades o logros, sino con las manos vacías, listas para recibir de parte del Señor. Es decir, lo único que tú puedes ofrecer para tu salvación es tu pecado. Ya, ya. Eso traes ante el Señor, tu pecado para ser perdonado y tu vida para ser restaurada. Pero ¿cómo traes tu vida? Una vida llena de pecado, que requiere la salvación, la restauración, la redención del Señor. Note eso, dice acá, es sorprendente y sorprendentemente el Evangelio nos dice que debemos mirar a Dios mismo que se hizo carne como un bebé indefenso. Es decir, Cristo, siendo Dios, se hizo totalmente dependiente del Padre y su Espíritu para poder vivir la vida que vivió. Ya Cristo no fue perfecto porque pues ya era Dios y Dios es perfecto. No, Él es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfecto porque fue dependiente totalmente del Padre y fue dependiente del Padre porque fue dependiente del Espíritu Santo. La profecía, la promesa hacia Cristo desde Isaías es: yo te daré mi espíritu para que cumplas todo. Esa fue la profecía: te daré mi espíritu para que cumplas todo. El espíritu sobre el siervo de Jehová para que pudiese cumplir toda la voluntad del Padre, de Dios que se le había encomendado. Entonces, y Cristo nos viene a dar ese ejemplo. A Cristo viene a mostrar de esa manera porque es así como nos empieza a dar ejemplo a nosotros. Una persona totalmente dependiente de Dios. Es apropiado entonces que la entrada en su reino sea disfrutada por aquellos que siguen su humilde ejemplo. ¿Cuál? El de absolutamente dependiente del Padre. Eso era Cristo. Era verdadero Dios, verdadero hombre. Completo Dios, completo hombre. ¿Sí? Era totalmente dependiente de Dios para darnos ejemplo a nosotros. Y siempre nos mostró una vida de oración. ¿Para qué? Para que dependiéramos de Él, para que también nosotros dependiéramos del Padre. Siempre, en todo momento. En su momento difícil, ¿a quién clamó? A Dios. ¿Para qué? Para que nosotros clamáramos al Señor. En la tentación nos mostró cómo dependió el Espíritu para vencer la tentación. ¿Para qué? Para que nosotros también dependamos del Espíritu Santo y de Dios para vencer la tentación. O sea, siempre era su ejemplo a seguir. Por eso se requería que fuera hombre, un representante para nosotros. Así que el recibimiento de Jesús a los niños en estos versículos aplana entonces nuestra soberbia, nuestro orgullo, la jactancia de que pudiésemos obtener algo porque yo me lo gané o lo merecí. Aplana, destroza totalmente eso y nos recoge en nuestra debilidad. Y por eso dice, tal vez consideres que tu trabajo es encomiable, pues digno de ser reconocido, que tu posición, que tu, no sé, tu posición económica o cosas así,
todo por eso debe ser reconocido y que usted debe ser un benefactor en vez de un beneficiario. Pero el Evangelio rompe todo eso. El Evangelio daña. ¿Cuánta gente con su riqueza no quiere pretender que por su riqueza ya puede obtener todo lo que quiera de parte de Dios? Pero es que así los criaron, así crecían, así la religión tradicional creció muchas personas. O está el otro lado, ¿no? O tal vez a pensar mm, que no soy digno. Y para ambos el Evangelio tiene su respuesta, tiene sus palabras. Para el que cree que puede venir a ofrecer todo, y el Evangelio le dice, no, es solo de Cristo. ¿Y entonces qué hago con esto? Desecha eso, desecha. O sea, recuerda lo que le dijo a ese hombre que tenía mucha plata, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y por qué Cristo le dijo eso? Porque él dependía mucho de sus riquezas. Y dependía mucho de sus obras. Dependía mucho de lo que él hacía. Y cuando Cristo lo llamó a despojarse de todo, no quiso. Porque posiblemente sus riquezas era una manera de poder hacer buenas obras que lo llenaban a él, sea las obras que hiciera. Entonces cuando ya le dice, despójate de las riquezas, en otras palabras, ¿qué le está diciendo? ¿Qué te falta hacer? Despojarte de todo lo que tú crees que te da mérito para ser dependiente totalmente de mí. Y hay mucha gente que no quiere eso. O en la naturaleza humana no quiere eso. Está al otro lado, no merezco nada. Y no tengo nada que ofrecer. Pues precisamente por eso, bienvenido. Pero también hay gente que en su orgullo dice, no, como no tengo nada que ofrecer, entonces no ven. Yo recuerdo, nosotros tenemos almuerzos fraternales cada 2 meses, o procuramos hacerlo cada 2 meses, y recuerdo que las ancianitas, luchamos con algunas ancianitas, sobre todo porque, eh, porque ellas ya no iban porque no tenían para dar el dinero para dar el almuerzo de ellos. Y es que no, y no, y no. Y decía, hermana, pero es que es regalado, hermana, pero es que por eso le pedimos a otros que den para los que no tienen. Y entonces había hermanos que tenían que decirle, hermana, ya pagué su almuerzo. No, hermana, no, qué vergüenza. O sea, entonces, o a veces llegaban y pum, se iban corriendo y ya uno desde el poquito, detengan a la hermanita tal, que se va a ir, se va a volar. Entonces ya aprendieron a llegar y a quedarse y saber. Y yo decía, hermana, mire la gracia de Dios, mire la gracia de Dios. Eso es un destellito ahí de la gracia del Señor. No tiene, pues ya, hay comida para usted. Si hay comida espiritual, ¿cómo no va a haber comida terrenal, física? Y aparte, pues es parte de la bendición de la iglesia y bueno, en fin, todo esto. Hay gente como que no, es que si no tengo nada que ofrecer, no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Lo que les dije la otra vez, un señor que decía, no, es que, y no volvió a la iglesia, mi papá me enseñó que no, nada es gratis en la vida. Nada es gratis, todo me lo tengo que ganar. No pudo con la doctrina de la justificación. ¿Pero por qué? Porque no fue capaz de soltar su orgullo, su soberbia, que produce producto obviamente de las méritos personales. Y como hay un dicho, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. Que no tengo que hacer nada para ser salvo. Eso después que llegue en el cielo me la van a cobrar. Entonces, hermanos, tener cuidado al respecto, ¿no? Y más bien, como dice Isaías 57, y Salmo 51, hermano, quebrantemos nuestra vida delante del Señor. Hay que hacer obras, obviamente hay que hacerlas, pero las obras no son para lograr la salvación. Las buenas obras que hacemos, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, las buenas obras son producto de la salvación, no para ganar la salvación, sino producto de que hemos ganado la salvación. Un creyente regenerado hace buenas obras y debe hacerlas, porque si no, entonces no está mostrando la vida. Aquel que ha cambiado de naturaleza también cambia de obras. Dice, no importa cuál sea tu carácter o tu circunstancia, ven a Jesús cada día,
con una confianza infantil y consciente de tu debilidad e impotencia, incapacidad. Este y solo este es el camino hacia su reino y el camino para disfrutar de la bendición de la cercanía a Él. Dependiente. Pastor, pero venga, tengo una inquietud, pero al fin los bebés, los niños que no alcanzan a conocer a Cristo así por enseñanza, ¿son salvos o no? Yo le voy a decir esto, mire, yo creo que la salvación es solo por Cristo. No hay otra manera de ser salvo. Por lo tanto, yo estoy seguro, aunque esto no lo puedo comprobar porque no he firmado en un video, pero si la salvación es solo por Cristo, entonces yo creo que Dios, que comprende el dialecto de los niños, o sea, yo veo a un bebé y me hago, no le entiendo nada, no sé qué está diciendo. Yo creo que Dios sí. Entonces yo creo que Dios se vale de sus medios para anunciar el Evangelio a un bebé que tal vez falleció en el vientre o que nació y falleció. Y yo creo que de alguna manera, de alguna forma, Dios le presenta a Cristo a esos seres, a esos bebés, que nosotros no entendemos, pero que Él sí. Y que una vez abiertos los ojos a esos niños comprenden a Dios. El Evangelio se les predica y entonces serán salvos. Porque la única manera de ser salvos, mis hermanos, es Cristo. No hay otra manera. Y si Dios va a salvar bebés, entonces de alguna manera tiene que presentarles el Evangelio. O entonces la Biblia estaría fallando en una verdad. Porque Cristo mismo dijo, nadie va al Padre sino solamente por mí. Así que si en algún momento Cristo se le presentó a Pablo, ¿sí?, de esa manera, yo creo que también Cristo le es presentado a esos bebés. Y eso, yo cada vez que pienso en eso, hermano, me imagino la escena y veo algo tan glorioso de viendo un niño que uno no entiende, viéndolo y de alguna manera comunicándose con su Salvador para ser salvo. Eso es lo que creo. Dicho esto, mis amados hermanos, cambiemos nuestra actitud, seamos humildes, seamos, hermanos, quebrantados de espíritu y siempre estemos combatiendo, hermano, con la soberbia, con la jactancia, con esas ínfulas de grandeza, de creernos dignos de todo, de cualquier beneficio de Dios. No, nadie se ganó nada aquí de parte del Señor. Todo lo hemos recibido por gracia y purísima misericordia del Señor. Dicho esto, hermanos, recuerde que estemos orando por nuestro hermano Carlos. Ayer les conté que falleció su señor padre, 94 años tenía el papá de mi hermano Carlos. Bueno, gloria a Dios, era un creyente, así que partió a la presencia de Dios. Bueno, bendito el Señor por todo ello. Así que estemos orando y por mi hermano y por todos, hermanos, estemos orando, que cada uno pasa situaciones difíciles, complejas, pero el Señor ahí nos sostiene a todos. Y eso es lo que nos hace cada vez más dependientes del Señor, de la guía del Señor, ¿sí? En todo, en todo. Un niño tú le dices, es por aquí, por ahí va. Un adulto dice, es por aquí, dice, no, me parece que es por acá. Hermano, en la guía del Señor tenemos que ser como niños, para que podamos ser guiados por su palabra. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Bondadoso Dios, gracias por ese tiempo de meditación, gracias por concedernos el haber estado aquí reunidos delante de tu presencia, junto con mis hermanos, Señor. Gracias por este santo día que te pertenece a ti, y que pues los que estuvimos hoy conectados, Señor, qué bueno habernos podido recordar mutuamente, Señor, esta verdad, para poderla tener muy en cuenta al momento de llegar a nuestra congregación, Señor. No como sublevados, orgullosos, que creen que hoy deben ser bendecidos por todo lo que han hecho en la semana.
Y si nos portamos muy bien, Señor, que obviamente aun cuando hubo pecados, y Señor, y si alguno cree que se portó tan bien, que no cree haber pecado, Dios, golpea su soberbio corazón, golpea su orgulloso, su orgullosamente, Señor, al pensar de esa manera. Y podamos, Dios de la gloria, hoy más bien quebrantar nuestro espíritu, quebrantar nuestro corazón, Señor, para que seamos realmente bendecidos, para que no consideremos, Señor, que hoy somos dignos, humanamente dignos, para estar delante de ti. No, somos indignos y la razón por la cual somos recibidos es por la dignidad de Cristo en nosotros. Es decir, solo únicamente por Él podemos acercarnos ante tu trono de gracia, de manera personal y congregacional. Así que gracias por este día. Que sea de gran edificación, de gran bendición, de gran confrontación para nuestra vida y que podamos, pues, Señor, ser inmensamente bendecidos. Gracias te damos, Señor. El honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, me alegro compartir con ustedes. Gracias para sus vidas. Tengan un excelente día del Señor. Y ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.